Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bienvenidos, estimados y queridos hermanos, a un programa más de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Les saluda muy cordialmente el seminarista Kevin Vargas de la Arquidiócesis de San José. Muchas gracias por su sintonía, por su fidelidad al programa. Pedirles, como siempre, que recen, que oren por cada uno de nosotros, por las vocaciones en la iglesia, y que puedan también comentar qué les ha parecido los programas, comentar sugerencias de programas futuros, y saludos también lo pueden realizar. Como empezamos todos los programas, les invito a ponernos en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido durante este tiempo pascual, porque hemos hecho experiencia de tu gloria, de tu resurrección. Señor, tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Primero nos has llamado a la vida, nos has llamado a ser cristianos desde el momento de nuestro bautismo. Nos llamas también a una vocación particular, a una vocación específica. Y a todos nos llamas, Señor, a la santidad. Te damos gracias por el don de la vocación, te pedimos por las vocaciones en nuestra querida Costa Rica, para que más jóvenes puedan seguir discerniéndola. Te pedimos, Señor, que este tiempo pascual siga dando frutos espirituales en cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Bien, estimados hermanos, esta semana estamos celebrando a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores. Un saludo muy cordial, muy particularmente a la diócesis de San Isidro y a todas las parroquias que tienen a este santo español como su patrono. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga animando. Como ustedes bien lo saben, San Isidro fue un laico que vivió su santidad desde la experiencia matrimonial, que en medio de su vida cotidiana, en medio de los quehaceres más ordinarios, supo encontrar y transmitir a Jesucristo. Por ello, para esta ocasión, con mucha alegría, les traemos precisamente un testimonio de la vocación laical, de la vocación matrimonial y, gracias a Dios, de una parroquia que tiene a San Isidro como su santo patrono, como lo es San Isidro en Vázquez de Coronado. Nuestros invitados de hoy, Carolina y Raúl. Bienvenidos, Carolina y Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy emocionados, muy agradecidos por esta oportunidad de poder transmitir un poquito de nuestro testimonio como matrimonio y como servidores de la parroquia, ¿verdad? Así en es. lo que podamos pues servir, acá estamos. Muchas gracias. Raúl. Pues muchas gracias, Kevin, por la invitación. En verdad, como dice Carolina, estamos muy contentos, muy agradecidos de estar por acá compartiendo parte de nuestra experiencia y testimonio en servicio en la parroquia, en el ámbito matrimonial y con todas las personas que igual lo rodean. Y no, pues ojalá y primero Dios que este testimonio pueda servir de mucho para las demás personas que ven el programa. Así es, bueno, yo he querido invitar a Carolina y a Raúl, no solamente porque son de la parroquia San Isidro Labrador en Coronado, sino también, y más que todo, porque ellos han hecho esta experiencia de la vida laical, de la vida
matrimonial, son servidores también en la parroquia. Carolina, Raúl, tal vez comenzamos con la experiencia, ¿verdad?, que ustedes han tenido de Dios. Antes de ahondar en la vocación particular de ustedes, que es el matrimonio, quisiera que nos pudieran contar, que nos pudieran transmitir desde la juventud, cómo fue esa experiencia de conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque yo me imagino que, no sé, desde sus casas o sus familias, o no sé si pertenecieron a algún grupo, algún movimiento antes, durante su juventud, que les fue permitiendo tener esta experiencia de Dios para luego pasar al matrimonio. Carolina o Raúl, cualquiera de los dos ahí. Primero las damas. Primero las damas. Sí. Bueno, mi familia siempre ha sido muy católica, ¿verdad? Entonces, las raíces son bastante fuertes a nivel de espiritualidad de nuestra familia. Yo toda la vida he pertenecido a grupos de la iglesia desde joven, ¿verdad? Bueno, incluso muy niña. Siempre ha sido de Coronado. No, más que todo en Guadalupe Centro. Mi familia, por parte de papá y mamá, son de Guadalupe. Entonces, ahí digamos que comencé mis primeros pasos en la iglesia. Muy pequeña, me acuerdo que mi abuelita y mi mamá iban a un grupo de señoras mayores. Yo me acuerdo que yo iba con mi abuelita y con mi mamá y pues hasta nos dormíamos en la banca porque nos llevaban, ¿verdad? Y no sé cuántas horas eran, pero para nosotros se nos hacía eterno. Entonces, desde ahí comenzaron los pasos en los grupos. Aunque no directamente era parte del grupo, pues me llevaban. Ya en la juventud, en la adolescencia, pertenecía a grupos de jóvenes en la parroquia de Guadalupe. Y no sé, yo nunca me vi como fuera de la iglesia. Siempre fuimos de misa de domingo, tampoco éramos santos, ¿verdad? Tampoco era santa. Era de misa de domingo, después hay momentos después de la adolescencia en que uno se vuelve un poquillo rebelde, claro, ¿verdad? Entonces se aleja un poquillo, pero siempre misa de domingo, hasta que pues conocí a Raúl, ya nos casamos, pero eso viene después. No, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que desde su familia, desde su hogar ha tenido, ¿verdad? Esta experiencia, ¿verdad?, de Dios que le ha ido transmitiendo, por dicha. Raúl. Sí, Kevin, vieras que mi historia es muy parecida a la de Carolina. Yo me crié en una familia muy católica, ¿verdad? Nosotros somos de Quepos, de Punta Arenas. Nos venimos para San José y en el momento que ya nuestra familia se establece en San José es cuando mis padres buscan ese servicio en la iglesia. Me acuerdo que papi fue lector en la filial de San Francisco de Coronado. Mami también en algún momento llega a incorporarse al servicio de la iglesia. Ellos con el tiempo también llegan a ser ministros extraordinarios de la comunión. Yo también formo parte de los monaguillos, ¿verdad?, a esa época. Entonces es muy bonito, ¿verdad?, porque ahorita recuerdo que también hace un tiempo atrás habíamos hecho un trabajo o algo parecido de cómo se transmite la fe, ¿verdad? Cómo se transmite la fe. Y quedamos en que la fe se transmite en familia, o sea, la familia no es la que nos transmite la fe. Entonces los primeros pasos creo yo que definitivamente los dan los seres más allegados a uno, los padres, los abuelitos, los tíos, son los que le inculcan a uno la fe desde pequeño. Y en el caso mío, viendo a mis papás trabajando en la iglesia, es donde se mantiene esa semillita, ¿verdad? Para que, creo yo, que al día de hoy dé fruto y estemos nosotros sirviendo en la parroquia. Porque definitivamente es así, todo el ejemplo que uno ve de los padres y demás que están cerca de uno, es lo que después uno en algún momento llega a poner en práctica. Y como anécdota nada más, me acuerdo que nos íbamos con papi a la filial de San Francisco y él siempre imprimía el responsorial del Salmo y lo pegamos en una de las columnas de la filial. Y me acuerdo que era muy bonito el acompañarlo y hacer eso. Y como te digo, ¿verdad? Para uno como niño es una
es algo que le queda grabado. Y pues después es donde uno ve, ¿verdad? Ya esa semillita que se plantó en ese momento, dando frutos ahorita. Claro. Bueno, vemos, ¿verdad?, cómo Dios va apareciendo, ¿verdad?, en medio de este contexto familiar, pero quisiera que ahora nos pudieran contar entonces, bueno, Carolina, ¿verdad?, que tiene esa experiencia, Raúl, que tiene esta experiencia, ¿cómo se conocieron, ¿verdad? ¿Cómo creen que Dios fue actuando o interviniendo, ¿verdad?, en sus historias para encontrarse? Tal vez no todavía el matrimonio como tal la experiencia, sino cómo fue esa parte del conocimiento, del noviazgo. Cualquiera de los dos. El noviazgo de nosotros fue muy curioso, Ajá. ¿verdad? Porque yo llegué a trabajar a la empresa donde Raúl trabajaba y ahí nos conocimos, ¿verdad?, y como compañeros. Y me acuerdo que Raúl me invitó a comerme un helado y salimos, pero nunca me compró el helado. Aquí estoy esperando el helado todavía. Estoy esperando el helado. Estoy esperando el helado. Fuimos al cine, fuimos a comer, pero el helado no apareció, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos, digamos, como amigos, como compañeros. Luego fuimos conociendo a las familias y nos dimos cuenta que nuestras familias en común se conocían de hacía muchísimos años. De hecho, un primo de Raúl fue novio de una prima mía. Yo al primo de Raúl lo conocía, pero yo no conocía a Raúl, o yo creía que no conocía a Raúl, porque cuando éramos chiquitos, ¿verdad?, en algún momento, cuando Raúl y la familia de Raúl, mis suegros, se vinieron para San José, estuvieron viviendo cerca de la casa de una tía mía. Y yo frecuentaba mucho a esa tía. Incluso Raúl me cuenta que él a mi tía le hizo un pañito con un dibujo. Y yo a lo mejor yo lo conocí chiquitillo y todo tierroso y no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Las tías de Raúl fueron compañeras. Mi papá trabajaba en el hospital de Guapiles. Y las tías de Raúl eran enfermeras en el hospital de Guapiles, se conocían de muchísimos años, pero nosotros no nos conocíamos, ¿verdad? Cuando yo llego a trabajar a este lugar, conozco a Raúl, empezamos a salir y al final, entre atando cabos, ya nos dimos cuenta que las familias se conocían. Y digo yo, bueno, el Señor, por algo suceden las cosas, ¿verdad? Porque yo, mi vocación, según yo, era ser médico, pero no pude entrar a estudiar medicina. Yo le decía, bueno, si Dios no me dejó estudiar medicina, será por algo, decía yo. Bueno, si yo hubiera estudiado medicina, posiblemente no hubiera conocido a Raúl. Claro. ¿Verdad? Porque hubiera cogido quién sabe qué rumbos. Pero me tocó llegar a trabajar ahí. Unos amigos me llevaron a trabajar ahí y pues ahí conocí a Raúl y lo demás es historia. Raúl. Pues sí, como decía Carolina, fue en el ámbito laboral donde nos conocimos y creo yo que fue, como lo cuenta ella, ¿verdad? Fue una relación que empezó con una amistad y después fue escalando ya un noviazgo en donde ya empezamos a conocernos un poco más, ¿verdad? Y como dice Carolina, ya lo demás es historia, ¿verdad? Pero creo yo que es eso, ¿verdad? Que al principio, como toda relación, ¿verdad? Una amistad, ¿verdad? Y luego viene lo que es la parte de conocerse un poco más, los gustos, qué detalles y demás. Y después ya empieza tal vez a formalizarse eso. Pero como dice Carolina, ya eso es otra historia. Ya. Sí, claro. No, bueno, Carolina decía, ¿verdad? Que por algo suceden las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo siempre he creído que en toda esta experiencia de matrimonio, Dios, ¿verdad?, va actuando, Dios va uniendo las vidas de las personas. Como decíamos al inicio del programa, pues esta semana que estamos celebrando a San Isidro también fue un laico casado, ¿verdad? Y con su esposa Santa María de la Cabeza. Quisiera, Carolina y Raúl, que pasáramos entonces ahora propiamente ya a la experiencia de la vida matrimonial, ¿verdad? Entendida como una vocación.
¿Cómo ha sido para ustedes dos esa experiencia? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos años tienen de matrimonio? No sé. ¿Cuándo se casaron, verdad? Luces, sombras, momentos hermosos, momentos tal vez complicados. ¿Y cómo han ido viendo el paso de Dios en esta vocación, en esta unión? Bueno, el paso de Dios empieza, siento yo que mucho antes del matrimonio, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestro hijo mayor, que él nació antes de casarnos. Yo le dije a Raúl, cuando yo quedé embarazada, yo le dije a Raúl... Perdón, ¿cómo se llama su hijo? Raúl. Raúl, entonces un saludo a Raúl, si nos está viendo sí. También. Yo le dije a Raúl, bueno, yo no nos casemos solo por el embarazo, demos chance a que el bebé nazca, sigamos nuestra relación, y si esto va a ser para toda la vida, pues nos casamos, ¿verdad? Que nosotros no queríamos un matrimonio sí, por torta, ¿verdad? Como dicen popularmente. No queremos un matrimonio por torta porque los dos estábamos convencidos de que el matrimonio es para toda la vida, claro. ¿Verdad? Yo le dije, bueno, este bebé siempre va a ser suyo, pero también quiero que este bebé tenga un papá, ¿verdad? Presente siempre, ¿verdad? Y tal vez un matrimonio forzado que no vaya a resultar, los que salen perdiendo son los hijos. Entonces, los dos llegamos a ese acuerdo de casarnos cuando Raulito naciera y que diéramos el tiempo que fuera necesario. Entonces siento yo que desde ahí el Señor empezó a formar ese deseo de casarnos antes del matrimonio, ¿verdad? Y a estar presente. Nos casamos y pues seguimos siendo después del matrimonio seguimos siendo un matrimonio de fe, sí, de misas de domingo porque íbamos a misa, pero no nos involucramos inmediatamente en ningún grupo ni en ningún servicio de la iglesia, como, qué sé yo, como que veíamos que no era necesario, estábamos bien, estábamos bien. ¿Cómo qué edad tenían cuando se casaron? Yo tenía 27 años, casi 28, ya estaba grandecita. Sí. A mí me dejó el tren, agarré el cabuz. Sí. Y Raúl ¿cuánto tenías vos? Tenía 24 años, más o menos, 24 años. Y nosotros, de hecho, tenemos 21 años de casado, 3 hijos, Raúl, que es el mayor, Sebas, que es el menor, y tenemos tenemos un hijo que está en el cielo. Y sí, como dice Carolina, creo yo que nada, y así lo he pensado yo desde siempre, que nada sucede por casualidad, nada es por obra de la suerte, ni nada es al azar. Creo que Dios siempre ha estado presente en nuestra historia de vida y siempre lo estará. Y desde el principio, ¿verdad? Que nosotros decidimos casarnos, creo firmemente que Dios siempre ha estado ahí presente. Y la historia de nosotros es como dice Carolina, ¿verdad? Ha sido, en principio, fue igual un matrimonio, digamos, como muchos, que nos llamábamos católicos, porque así profesábamos nuestra fe, pero era de misa los domingos, ¿verdad? Y era tal vez no tan activo, ¿verdad? No era tan activo como estamos actualmente. Sin embargo, conforme van pasando el tiempo, ¿verdad? En el matrimonio, nos vamos dando cuenta, ¿verdad? De que como que nos hace falta algo más. Nos hace falta algo más porque como en toda relación, ¿verdad? Somos individuos a veces muy diferentes y las situaciones van generando a veces ciertos roces cuando no hay tal vez buena comunicación y cuando dejamos a Dios de lado. Es ahí donde surgen situaciones difíciles como matrimonio y definitivamente es cuando se busca más de Dios, ¿verdad? Es cuando se busca a tener a Dios más presente en la relación. Y es ahí donde Dios actúa por medio de un matrimonio, amigo nuestro, ¿verdad? De Willy Magali, donde nos invitan a formar parte de Matrimonios en Victoria.
nosotros inmediatamente no formamos parte, ¿verdad? Estuvimos un Magali tiempito. Duarte y Willy. Magali Duarte y yo Willy los Aguilar. conozco de Correcto, sí, Coronado, sí. correcto. Sí. Ellos nos hacen invitación a formar parte del movimiento. Nosotros les decimos que sí, que en algún momento y todo. No lo hacemos inmediatamente, dejamos un tiempo transcurrir y después Nos tomamos hicimos del lugar. Sí. Como 3 años nos hicimos del lugar. Y después tomamos la decisión de asistir a Matrimonios en Victoria. Bueno, Magali estuvo el año pasado acá, de hecho. Sí, Sí. sí. Bueno, ahora que ustedes han podido introducir, ¿verdad?, esta realidad de Matrimonios en Victoria, que según lo que nos han contado, como que generó este cambio, digamos, ¿cómo ha sido esa experiencia en Matrimonios en Victoria? Primero, tal vez, como contarle a los que nos ven a través de la Red Nacional de Medios Católicos en qué consiste Matrimonios en Victoria. El año pasado, bueno, tuvimos la oportunidad de traer una pareja, pero siempre es bueno como recordar en qué consiste esta experiencia de Matrimonios en Victoria y luego cómo les fue ayudando, cómo creen que Dios fue actuando en esta nueva experiencia. Claro, Matrimonios en Victoria es un movimiento a nivel mundial, ¿verdad? Se originó en Guatemala y ahora está en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Acá en Costa Rica tenemos cerca de 100 comunidades o poquito más de 100 comunidades, gracias a Dios. Es un movimiento familiar completamente, ¿verdad? Está Matrimonios en Victoria, está Jóvenes en Victoria, Niños en Victoria, Y novios en Victoria, mujeres en Victoria y hombres en Victoria. O sea, abarca todas las realidades, tanto de la familia como del ser humano, ¿verdad? Porque hay mujeres que son solteras que también claro, y los distintos se procesos reúnen y de la- distintos procesos, de la correcto. vida. Correcto, y a nosotros como matrimonio, ¿verdad? Gracias a Dios, nosotros no hemos tenido hasta el momento, ¿verdad? Porque hay que seguir en la lucha todos los días y poniéndole al Señor nuestro matrimonio en sus manos cada día, ¿verdad? No hemos tenido ninguna situación extrema, por decirlo así. Problemas, muchos, porque el que diga que no tiene problemas, tiene un gran problema, ¿verdad? Problemas hemos tenido muchos, pero ninguno tan extremo como para buscar un movimiento o un grupo para decir esta es la última oportunidad, como conocemos que han llegado muchos matrimonios, tristemente, ¿verdad? Tristemente y gracias a Dios han llegado al movimiento a poner las situaciones a los pies del Señor y han logrado salir adelante. Sin embargo, nosotros una vez entramos al movimiento nos damos cuenta que han habido muchas cosas en nuestro matrimonio que no estábamos haciendo bien, ¿verdad? Que creíamos que cada uno tenía que luchar por quien manda en la casa, ¿verdad? Y sabemos que ahora que Dios dejó una estructura y no es, mucha gente lo ve como machismo, pero no es así. Sabemos que Dios dejó al hombre como cabeza del hogar y la mujer es su apoyo, ¿verdad? Pero también el hombre, al ser cabeza del hogar, tiene la responsabilidad de llevar a su familia a los pies del Señor. No es porque soy la cabeza del hogar y mando y hago lo que me da la gana, no. Sino que nos dimos cuenta de que el matrimonio, a la luz de la palabra y como proyecto de Dios, tiene una estructura y nosotros no la conocíamos. Entonces íbamos en el matrimonio al tarantantan, ¿verdad? A ver quién tiene más poder, quién jala más y entendimos una vez que entramos a movimiento Matrimonios en Victoria, entendimos que las cosas llevan un orden. Y ese orden, valga la redundancia, vino a ordenar nuestro hogar, ¿verdad? Porque no éramos solo nosotros dos, ya teníamos 2 hijos a cuestas, Claro. ¿verdad? Y ellos en nosotros tienen que ver un ejemplo de lo que ellos el día de mañana pueden llegar a formar en su propia familia. Que nos vamos a equivocar, sí, nos vamos a equivocar y nos seguimos equivocando, porque no somos perfectos, pero ahora ya tenemos un poquito más de conocimiento de cómo debemos afrontar nuestros problemas, porque como te dije, problemas hay muchos, pero ahora ya sabemos más o menos cómo afrontarlos, ¿verdad?
cómo ir ordenando nuestras prioridades, sabiendo que Dios siempre va delante de nosotros. Y Kevin, vos acotabas ahora algo muy importante, ¿verdad? En todos los matrimonios tenemos alegrías, tenemos tristezas. Matrimonios en Victoria ha sido para nosotros de gran ayuda. Es un movimiento en donde todos los viernes nos reunimos en la parroquia de San Isidro Coronado. Tenemos prédica, tenemos alabanza, tenemos adoración eucarística, ¿verdad? Que es el carisma del movimiento, ¿verdad? Y eso definitivamente nos ha ayudado mucho, nos ha enriquecido mucho como matrimonio, como familia. Sin embargo, como testimonio que hemos vivido como familia, con Sebas nos pasó una situación de salud con el chico menor de nosotros. En algún momento, con seguimiento médico, el doctor le detectó un tema en su columna vertebral, el cual el doctor nos hablaba de que era de cirugía, y no solamente una, sino de varias veces que tenía que pasar por el quirófano. A nosotros estar en este movimiento y saber que hay un grupo que ora por los que tienen alguna situación en especial, es ahí donde uno se ve, ¿verdad?, acuerpado, se ve que tiene hermanos que realmente se preocupan por las necesidades que tenemos cada uno de nosotros como matrimonio. Y fue en un lapso, bueno, Carolina tal vez podrá decirlo mejor, fue en un lapso de tiempo en donde el doctor nos pidió, háganle una placa a Sebas para realmente ver la condición de su columna y me envían los resultados. No sé cuánto pasó de ese momento que el doctor lo dijo a la placa. Una semana. Y Carolina le envía la placa al doctor. Durante todo ese tiempo los hermanos del movimiento estuvimos en oración, igual nuestros familiares también estuvieron en oración. Le hacemos la placa a Sebas, se le envía la placa al doctor vía WhatsApp, creo. Sí, se lo envió Carolina por WhatsApp al doctor. El doctor en ese momento lo que le dice a Carolina es, véngase para el consultorio. No le dice cómo es la placa, no le dice nada, dice, véngase al consultorio, tengo que hablar con usted. Llegamos al consultorio y el doctor que estaba siguiendo el caso Sebas nos dice que es un milagro, porque esa placa que él tiene en sus manos no revela nada, absolutamente nada de lo que él había visto en un principio. Entonces, me quedo con eso que vos decías, ¿verdad? Las partes buenas y las no tan buenas. Esa fue una parte no tan buena. La parte que te dicen que tu hijo estaba con una situación médica complicada es algo difícil para una familia. Claro. Sin embargo, el tema de la oración y el acompañamiento que tuvimos tanto de parte de la familia como de los hermanos del movimiento ayudó y gracias a Dios, bendito Dios, a que el resultado de esa placa fuera diferente y no tuviera que pasar por ningún quirófano Sebas. Entonces es parte de lo que uno agradece y como testimonio nosotros lo hemos compartido varias veces, que es donde usted ve la mano de Dios actuando en la vida de uno. Y así le puedo contar también, Kevin, que en otros momentos antes de estar en el movimiento, tal vez uno con alguna discusión podía refugiarse, no sé, en algún otro lado, menos en la iglesia. Me acuerdo de otra situación que tuvimos Carolina y yo también, muy particular, que fui también a hablar en ese entonces estaba el padre Joaquín en la iglesia Coronado, le fui a comentar el tema y a pedirle consejo, y el padre también me dijo, y ya teníamos tiempo de estar en movimiento, me dice, Raúl, el padre Joaquín, me dice, Raúl, usted sabe dónde tiene que buscar la respuesta a esta situación. Vaya al Santísimo. Es ahí donde usted encontrará lo que usted necesita. Y es así. O sea, nosotros que somos personas que ya estamos un poco maduras en la fe, debemos que centrarnos y tener presente dónde es que uno puede resolver todas esas situaciones. Y definitivamente lo que se ha sido todo este caminar en la iglesia es donde le va dando esas herramientas para uno como un matrimonio poder salir adelante de las distintas situaciones que se vayan presentando.
Claro, bueno, esto que ustedes nos contaban, ¿verdad? Eh, Recalco dos elementos. Primero, la importancia de la oración, ¿verdad? En la vida de nosotros los cristianos, pero también la importancia de dejarse acompañar por los demás. Y ustedes nos han contado muy bien esta experiencia de Matrimonios en Victoria, que es una familia, ¿verdad? Es una comunidad de matrimonios que se apoyan, que oran mutuamente. Carolina, Raúl, eh, tal vez ahora si nos pudieran contar un poco de la experiencia que han tenido ustedes también como ministros, ¿verdad? Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Yo en la Semana Santa tuve la experiencia de acompañar, llevarle la comunión a algunos enfermitos que ellos precisamente visitan semana a semana. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser también ministros de extraordinarios de la Sagrada Comunión, de poder llevar a Jesús, Eucaristía, a los enfermos, a los ancianos, a esas personas que no pueden? ¿Cómo les ha ayudado también esta experiencia, este servicio en su vocación matrimonial, en su vida cristiana? Carolina. Uy, Kevin, esto es, Porque es ¿verdad? fuerte, Es es un fuerte servicio y muy fuerte. es fuerte y como dice uno, es hilar muy fino, porque yo sé que ninguno es digno de tomar en sus manos al Señor. Ninguno. Y el Señor nos ha visto con ojos de misericordia y nos hizo el llamado, ¿verdad? ¿Hace como cuánto? Nosotros tenemos 3 años y 6 meses de ser ministros y pues yo todavía... De hecho, el padre Joaquín fue el que nos, el padre Joaquín el que nos llamó, hizo el llamado. él Sí. nos llamó, el padre Joaquín nos hizo el llamado y yo todavía, ¿verdad? Puedo decir que no me lo creo, no me lo creo porque digo yo, Señor, yo, una persona tan pecadora y tan indigna y tú me quieres utilizar a mí para llegar a los más pequeños, ¿verdad? A tus hijos más pequeños. Y sí, es por pura misericordia, es por puro amor, porque no hay otra palabra. El servicio es lo más hermoso que puede uno experimentar, ver el amor de Dios, servir de burrito para el Señor, ¿verdad? Para llegar a sus hijos. Y es algo que uno no se explica. Yo llevo a mi Jesús en el pecho, en el relicario, a un Jesús que está necesitado, ¿verdad? Porque cada vez que llegamos donde los enfermitos, vemos el rostro del Señor. Y la alegría con que lo reciben, la alegría con que lo esperan, ¿verdad? Es algo que uno con palabras no puede explicar, ¿verdad? Y nosotros tenemos la bendición de hacerlo juntos, como matrimonio, ¿verdad? Entonces, el poder servirle al Señor en algo tan sublime, tan grande, ¿verdad? Creo que nos ha unido muchísimo más Claro. como matrimonio en estos 3 años que en los 21 años que tenemos de casados, ¿verdad? Porque es algo que, a ver, es que no se puede explicar con palabras, es algo que el Señor nos regala por puro amor. Eso es puro amor, ¿verdad? El poder compartir la sagrada comunión con una persona que está enferma, con una persona que no puede salir, con una persona que tiene alguna condición y que esa persona lo sienta uno familia, porque ellos llegan a verlo a uno, ¿verdad? Como con un amor y con un cariño, ¿verdad? Y poder ser parte de sus vidas, que es inevitable involucrarse con ellos, es inevitable sentir con ellos su dolor, sentir con ellos su anhelo por el Santísimo. Es algo hermoso, algo sencillamente hermoso. Sí, exactamente, como lo dice Carolina, ¿verdad? Es un servicio que lo vemos así, que no somos dignos, ¿verdad?, de prestar. Sin embargo,
creo yo, y es una frase también que en algún momento lo escuché, que Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y creo que a pesar de nuestra condición de pecadores, Dios nos hace llamado para servirle, para estar más cerca de Él. Y es de las experiencias más hermosas, creo yo, que he vivido en la vida. El ser ministro significa ser ese burrito, como decía Carolina, que lleva ese Jesús a aquellas personas que no pueden ir a la iglesia por alguna condición de salud. Y es llevar la palabra, ¿verdad? Llevar la palabra y también llevar ese acompañamiento, ¿verdad? Lo que hablamos ahora, Kevin. Llevar ese acompañamiento, porque como lo decía Carolina, no solamente llegar y hacer un rito y dar la comunión, sino también uno se vuelve como parte, de verdad, de la familia, porque también escuchas muchas de las situaciones que ellos tienen, ¿verdad? Que ellos cargan. Y no sé, ¿verdad? Si lo verán a uno como un santo, ¿verdad? Por así decirlo, o una persona a la cual le puedan tener confianza, pero le cuentan muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas muy, muy, muy íntimas, muy, muy de familia, ¿verdad? Nos pasaba una señora que le llevaba la comunión, que ella fue ministra, y ella decía que a ella le gustaría ir a la iglesia, ¿verdad? El tener ese contacto, ¿verdad? Con Jesús en Jesús Eucaristía en la iglesia, pero ella por distintas situaciones no podía, ¿verdad? Entonces a ella se le salían las lágrimas y a mí eso me dolía, ¿verdad? Me dolía al escuchar, ¿verdad? Todas las cosas que la señora decía. Entonces uno se vuelve tal vez hasta cierto punto también confidente de ellos y pues nada, o sea, el tenerlos, el compartir con ellos, el estar cerca de ellos y poder compartir un poquito la palabra, el poder llevarles a Jesús, para mí es una de las experiencias más bonitas que hemos tenido y definitivamente es parte de lo que Dios le regala a uno, ¿verdad? Como laico y pues uno trata de dar lo mejor con humildad. Yo siempre le pido al Señor cuando vamos a recoger las hostias, yo le pido al Señor que me dé la humildad y el amor para poder llevarlo, porque definitivamente es algo muy hermoso, muy bonito que uno como laico puede hacer. Claro, y no solamente, ¿verdad? La experiencia de llevarle a Jesús a estas personas, sino como bien lo han dicho ustedes, ¿verdad? Hacerlo como matrimonio, que usualmente, bueno, por lo menos yo no siempre veo que es alguno de los dos que es ministro, ¿verdad? Pero hacerlo como matrimonio fortalece esta vocación. Carolina, Raúl, hay muchos jóvenes que nos están viendo a través de los distintos medios de comunicación, de la Red Nacional de Medios Católicos, y que se están preguntando quizás qué es lo que Dios quiere en sus vidas. Quizás haya muchachos, muchachas que tienen esta inquietud hacia la vida matrimonial, pero tal vez tienen algún temor, tienen algún miedo o tienen alguna otra tentación que los hace pensar otras cosas, ¿verdad? Quizás hay algunos matrimonios jóvenes, matrimonios que están empezando, que tienen días, que tienen semanas. Desde la experiencia que ustedes han tenido como matrimonio, en la realidad de Matrimonios en Victoria, como ministros, ya haciendo como una síntesis, ¿qué le dirían a esos jóvenes que hoy los están viendo a ustedes, que hoy los están escuchando? Carolina. Bueno, aquellos jóvenes que hoy están pensando en si el matrimonio será mi vocación, pónganselo a los pies del Señor y a Mamita María, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? A veces a uno le da miedito, ¿verdad? ¿Será que tengo que casarme? ¿Será que no me tengo que casar? ¿Será que será un capricho? Pídanselo al Señor. Pídale al Señor que Él les revele cuál es su verdadera vocación. Y sea cual sea esa vocación, recíbanla con amor, ¿verdad? Si es el matrimonio, bueno, Señor, cuando están haciendo los preparativos del matrimonio, Señor, cada paso que demos y que estemos más cerca del matrimonio, te lo ofrecemos para que sea una piedra en la base de ese matrimonio, de ese proyecto de vida, porque es un proyecto de vida.
¿verdad? El matrimonio es para toda la vida. Y si son jóvenes que acaban de casarse, que ya están en este hermoso ministerio que es el matrimonio, ¿verdad? En este sacramento hermoso, agárrense duro del Señor. Que el centro de su hogar sea siempre el Señor. Problemas siempre van a haber, porque se los garantizo, van a haber problemas. Pero si los problemas están afrontados de la mano del Señor, el Señor va a ir dando las soluciones que se necesitan, ¿verdad? Yo no digo, puedo hacer aquí un anuncio, ¿verdad?, de Matrimonios en Victoria. Adelante. Busquen una comunidad de matrimonios en Victoria, la más cercana que tengan a su comunidad. Porque para nosotros Matrimonios en Victoria ha sido eso, un apoyo, una familia, ¿verdad? Hermanos que uno sabe que lo acuerpan en oración, que lo acuerpan como personas que siempre van a estar ahí. Si no es Matrimonios en Victoria, bueno, hay muchos movimientos en la Iglesia Católica que son para familias, para matrimonios. Bueno, busquen el que mejor se adapte a sus gustos, a sus necesidades, pero lo principal, no se suelten del Señor. Cuerda de 3 hilos no se revienta, ¿verdad? Uno puede ser abatido, 2, ahí van, pero 3, la cuerda de 3 hilos no se revienta. Entonces, el matrimonio es cuestión de 3, el esposo, la esposa y Dios. Raúl. Sí, me quedo también con eso que decía Carolina, que es la oración para todos los jóvenes y novios y también personas que están recién casadas. Para mí el fundamento de todas las vocaciones es la oración, ponerlo todo en manos de Dios. Si tal vez no estás muy claro qué es lo que quieres hacer, déjalo al Señor. El Señor irá guiando, el Señor irá poniéndote en el camino que te convenga más. Es el abandonarse a lo que Él quiere, porque siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y darnos ese chance, jóvenes, darnos ese chance de escuchar a Dios, de que Él nos hable, ¿verdad? Ahora el mundo nos presenta muchas situaciones muy vanas, alegrías superficiales, y lo que realmente perdura es Dios. Ya sea que su vocación sea el matrimonio, ya sea que su vocación sea sacerdotal, cualquier vocación que Dios le tenga preparada, póngaselo al Señor. El Señor le irá, como te digo, irá guiando ese camino que vayas a tomar para tu vida, y no tengas miedo. Una frase que decía San Juan Pablo II, que se repite 365 veces en la Biblia: no tengas miedo, confía en el Señor, que Él irá guiando tus pasos, Él irá guiando tus decisiones, pero póngaselo todo al Señor, porque como les decíamos hace un tiempo, nosotros en el matrimonio también tenemos un matrimonio católico, pero tal vez no estamos con esa relación 100% con el Señor. Sí. En el momento de que nosotros le dejamos todo al Señor, las cosas caminan diferentes. Como dice Carolina, situaciones difíciles van a haber, situaciones complejas van a haber, pero cuando tenemos a Dios en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestras decisiones, en el centro de nuestra familia, las cosas van a ser totalmente diferentes. En el ámbito laboral, en el ámbito económico, en cualquier ámbito que usted lo defina, teniendo Dios, las cosas irán acomodándose de la mejor manera. Así que creo yo que eso tal vez para mí es el síntesis, ¿verdad?, de ser una familia comprometida con Dios, una familia que tiene a Dios en el centro, el tenerlo presente a Él en todo momento, desde que nos levantamos, ¿verdad?, hasta que termine el día, tenerlo presente en todas las situaciones diarias, porque a veces los vemos muy común, ¿verdad? A veces vemos muy común el levantarnos, el ir a trabajar, el ir a estudiar,
Pero cuando nosotros realmente tomamos conciencia de que todo eso igual hay que poner en las manos de Dios, las cosas salen mejor. Y sí, o sea, van a haber situaciones difíciles y complejas, pero siempre con de la mano de Dios todo camina diferente. Así es, bueno, muchachos, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Carolina, Raúl, no solamente por habernos acompañado hoy a este programa Testigos, sino también, ¿verdad?, sobre todo por el servicio que ustedes brindan en esta experiencia de Matrimonios en Victoria como ministros sagrados extraordinarios de la Sagrada Comunión. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que toda la gloria y honra sea para el Señor, porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Así es, bueno, que San Isidro Labrador siga también intercediendo por los matrimonios, que siga intercediendo por los agricultores. Repetir, ¿verdad?, el saludo muy especialmente a todas las parroquias que llevan a este santo español como patrono. Que el Señor les bendiga, que podamos también imitar las virtudes heroicas de este santo. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por su compañía, por su fidelidad, también por los comentarios que nos han dado durante este programa, y nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite, en un programa más de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Hasta luego y un fuerte abrazo. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo,